Dios de la vida, te amamos Dios. Dios de la Trinidad Divina, te amamos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos hemos reunido aquí, Señor y Dios. Nos hemos reunido para expresarte que te amamos, que nos sometemos debajo de tu poderosa mano, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Tú eres Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por habernos escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, Jesús. Ya tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Quien pagó
por mi resurrección. Aleluya, Cristo. Toda la gloria, el honor, la acción de gracias sean para ti, Señor. El dominio te pertenecen, Señor. Tú eres digno, precioso, Cristo.
Amén, Jesús. Amén, Tú eres nuestra Señor luz y Jesús. nuestra vida, Señor. Amén, Señor Jesús. Tú eres nuestra luz y nuestra Sí, vida, precioso Señor Cristo. Jesús. Por medio de ti podemos tener comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, Cristo. Alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey, el sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Eres fiel y verdadero, Jesús.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Gracias porque nos has hecho aceptos en el amado Señor. Porque nos has hecho aceptos en Jesucristo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te bendecimos hoy como nuestro Rey, como nuestro Señor. Toma tu lugar como Rey, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. En esta iglesia local, toma tu lugar como Rey, Señor. Hoy te coronamos como Rey, Señor, como el único Rey de reyes y Señor de señores. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Tú eres el Rey de los siglos, el inmortal, tú eres el invisible, el único y sabio Dios. Y a ti sea el honor y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias en el nombre de Jesús porque hemos sido aceptos en tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para hacer la alabanza de tu gloria, Señor, la alabanza de tu gracia. Señor, te damos muchas gracias por la salvación, por la vida eterna que nos has dado, por tu precioso Espíritu en nosotros, por el poder de la resurrección que opera en nosotros los que hemos creído, por la herencia tan gloriosa, Señor, que tú compartirás con nosotros. Señor, gracias en el nombre de Jesús porque en ti son nuevas todas las cosas. Señor, y hoy estamos renovados en nuestro espíritu, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, porque queremos ser fortalecidos contigo. Subimos a Hebrón, Señor, para tener comunión contigo, comunión con las Escrituras, Señor, comunión con tu Espíritu, comunión entre nosotros los santos, y rogamos tu presencia, Señor, en medio de este tiempo. Pedimos, Señor, que, Señor, tú puedas, Señor, manifestarte en medio de nosotros con tu poder y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este tiempo de considerar tu palabra. Oramos que, Señor, podamos recibir hoy de ti, Señor, y que podamos ser instruidos en tus caminos, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Samuel. Y vamos a continuar con lo que estamos viendo aquí. Hemos estado hablando de cómo David fue ungido de manera parcial por los de la casa de Judá. Solamente ellos pudieron reconocer a David como el rey y lo ungieron como rey, solamente los de la casa de Judá, o sea, una minoría. Y esto representa a Jesucristo, quien en este mundo entero solamente es reconocido por un pequeño remanente, mientras que todo el mundo puede ser dirigido y gobernado por quien quiera. Solamente un pequeño puñado de personas en todo este planeta permiten ser gobernados y reconocen la autoridad, el señorío y el reino de Jesucristo en sus vidas. Y es lo que podemos ver aquí cuando Abner, que era general del ejército de Saúl, ahora muerto Saúl, él tomó a un hijo de Saúl llamado Isboset y lo colocó como rey
del resto de las tribus de Israel, a excepción de la casa de Judá. Entonces, esto nos presenta un cuadro de lo que está sucediendo aún en estos tiempos en la tierra, porque pues hay muchos gobernantes, y hay mucha gente en este planeta Tierra, pero solamente, como dije al principio, un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que somos la iglesia, somos aquellos que podemos reconocer a Jesucristo como el ungido de Dios, como el soberano de los reyes de la tierra, aquel que recibió un reino y será eterno este reino por siempre. Y bueno, hemos hablado de eso, y de hecho ayer que estábamos aquí en la reunión de la tarde, podemos hablar un poquito cómo, bueno, Edgar citaba el Salmo 110 y también citábamos un poquito el Salmo 2, donde se habla de cómo, sobre todo el Salmo 2, bueno, que es algo que he estado meditando, cómo se habla ahí que los gobernantes de este mundo, los reyes, los gobernantes, los príncipes, se levantan contra Dios y contra su ungido, o sea, contra Jesucristo, para querer desligarse, ¿de acuerdo? Desligarse completamente del gobierno de Dios a través de Jesucristo y en este tiempo a través de su iglesia. Pero vemos cómo Dios nos dice ahí, pues el Salmo 2, el versículo 6, que Dios ha colocado a su rey en Sión, su monte santo. O sea, Dios ya tiene su rey establecido, es Jesucristo. Entonces Dios ya colocó a su rey. Decíamos ayer, le gusta a quien le guste y quien no le guste, pues ni modo, ya es problema de cada quien. Las naciones pueden escoger a quien quiera que les gobierne, pero nosotros escogemos a aquel que ha escogido Dios. Dios ha puesto a su rey en Sión y nosotros decimos, Señor, Dios del cielo y de la tierra, no te has equivocado, tú has colocado a Jesucristo como rey y nosotros también nos sujetamos a ese rey que tú has colocado. Entonces, podemos ver aquí cómo la elección de Is-Boset como rey de Israel fue un error, porque conforme al principio que está establecido en Deuteronomio 17, cuando Dios le habla a Moisés y le dice a Israel que Dios es el que tiene que escoger, el que tenía que reinar sobre la nación de Israel, vemos que nuevamente Israel tropezó. ¿Por qué? Porque escogieron a quien ellos quisieron, no escogieron, no consideraron, no le pidieron una opinión a Dios para que Él fuera el que decidiera quién iba a estar pues al frente de la nación de Israel. De hecho, Dios ya tenía elegido a David, lo sabemos. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más en este capítulo 2. De hecho, hoy quiero que lo terminemos porque siempre voy pues prácticamente a veces versículo por versículo o tomamos bloques completos para estudiarlos. Pero hoy vamos a ver algo que se generó ya completamente en este capítulo 2. Y vamos a culminar con el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Un conflicto que se presentó entre los hermanos, es decir, entre Israel como pueblo. Y todo esto fue suscitado por este hombre Abner, pero también por otro hombre que se encontró Abner. Y vamos a leer aquí algunos versículos y vamos a ir hablando de este asunto. Así que, pues dice aquí, vamos a leer primero del versículo 12 al 17 y vamos a ir leyendo algunas partes para ir considerando todo este asunto que está aquí planteado. Entonces, segunda de Samuel capítulo 2 y vamos a revisar del versículo 12 al 17. Y dice lo siguiente, dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros del otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Uzarim, el cual está en Gabaón. Y versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David.
Bueno, este versículo 17 sintetiza un poquito lo que está sucediendo en todo este capítulo. Hubo una batalla entre Abner y los hombres de Israel y Joab y los hombres de David. Entonces hubo una batalla aquí. Entonces vamos hablando algunas cosas acá. En los versículos 12 y 13 que acabamos de leer, nos hablan del encuentro que tuvieron Abner y otro hombre que aparece aquí en la escritura que se llama Joab. Entonces Abner era pues el comandante del ejército de las tropas de Saúl y ahora de Abner, pero este Abner comandando sus tropas, ¿sí?, de Is-Boset, y Joab comandando las tropas de David, se encontraron aquí en este estanque que estaba ahí en Gabaón, dice la escritura. Entonces los dos ejércitos se encontraron, uno de un lado y el otro ejército del otro lado. Entonces frente a frente, cara a cara, ahí estaban los dos ejércitos, estaban de frente el uno con el otro, y de pronto yo creo que se vieron un poquito las caras y dijeron, pues se nos hacen algo conocidos, ustedes son de Is-Boset y ustedes son de David. Entonces ahí estaban estos dos ejércitos frente a frente, cara a cara. Ahora, en el versículo 13 aparece un nuevo personaje, y este personaje es Joab, dice aquí la escritura. Este hombre era aparentemente, pienso dos cosas de este hombre, pero también ustedes júzguenlo. Número uno, aparentemente este hombre Joab, ¿sí?, fue parte de aquellos 400 hombres que se unieron a David en la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan eso? En 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2, donde fueron a David los que estaban endeudados, con amargura de espíritu y que estaban afligidos. Pues bueno, allí se reunió la familia de David y algunos otros hombres fueron en busca de David. Entonces puede ser que este hombre Joab se haya juntado, se haya unido a David en ese momento en la cueva de Adulam. O, número dos, probablemente este hombre Joab se unió a David durante este periodo después de la muerte de Saúl. Y cuando los de la casa de Judá ungieron a David como rey sobre Judá, entonces es muy probable que este hombre Joab se haya unido en ese momento a David. Entonces existen estas dos posibilidades. Yo creo que fue en este momento cuando Joab se unió a David. ¿Por qué razón? Porque en este versículo 13 es la segunda vez que aparece Joab en toda la Biblia, es la segunda vez que aparece. De hecho, la primera ocasión en la que se cita a este hombre es en 1 Samuel capítulo 26 versículo 6, ¿sí? Pero se le cita y se le menciona solamente como referencia a su hermano Abisaí. ¿Se acuerdan de él? Ya hemos hablado de Abisaí. Abisaí fue aquel hombre cuando David dijo, pues voy a ir a tal lugar, ¿quién se anima a ir conmigo? Y de pronto él, Abisaí, dijo, yo voy contigo, David. Y llegaron ahí y encontraron que todo el ejército de Saúl estaba en un profundo sueño. Y entonces Abisaí le dijo a David, mira, Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Si quieres, no te molestes, yo puedo tomar una lanza y de un solo golpe lo puedo atravesar para que no haya necesidad de darle dos golpes a Saúl, ¿de acuerdo? Y entonces ahí David tuvo que frenar el ímpetu, ¿no?, la violencia de su sobrino Abisaí. Entonces, bueno, ya hemos hablado de ese hombre, pero de este hombre Joab, aquí en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 13, es la segunda vez que se le menciona en la Biblia. La primera vez ya dije en 1 Samuel capítulo 26 versículo 6, pero solamente como referencia a que era hermano de Abisaí. Entonces podemos llegar a pensar que entonces este hombre Joab se unió en este momento a David, cuando David fue ungido como rey sobre la casa de Judá. Probablemente ese fue el momento. Puede ser uno u otro, en la cueva de Adulam o cuando David fue ungido como rey por los de la casa de Judá. Bueno, ahora lo que este Joab, sabemos aquí, bueno, en el versículo 18 se habla de todos los que son hermanos de Joab, y nos dice ahí que tanto Joab como Abisaí y Asael eran hijos de Sarbia. O sea, Joab tenía
a estos hermanos que eran muy destacados, ¿no? A Abisai, del que ya hemos hablado, también a Asael, ¿sí? Y estos tres hombres eran sobrinos de David. ¿Por qué? Porque Sarbia era hermana de David, ¿sí? Sarbia era hermana de David. Lo más probable es que estos tres sobrinos de David eran de mayor edad que el propio David. ¿Por qué? Porque David, nos dice la Biblia, que era el menor de todos los hijos, era el octavo de los varones, era el octavo hijo de Isaí. Entonces, lo más probable es que estos sobrinos de David, Joab, Asael y Abisai, eran de mayor edad que David, aunque David era el tío, ¿no? Y seguramente también por esta razón ellos acreditaban muchas situaciones, ¿no? De pronto, como se creían, bueno, más bien eran mayores que David, pues se acreditaban algunas concesiones, algunos derechos, y de hecho fueron un dolor de cabeza para David, de verdad que lo fueron. O sea, sí fueron leales a David, pero le causaron muchos conflictos. De hecho, en el capítulo 3, tal vez vamos a revisar el primer dolor de cabeza que le dio este hombre Joab a David, su sobrinito, mayorcito, pero conflictivín, el Joab conflictivín. Bueno, conflictivo este muchachón. Bueno, entonces Joab tuvo una larga historia, una carrera muy amplia como general del ejército de David, y se menciona pues prácticamente aquí en 2 de Samuel mucha de la actividad que realizó este hombre. Ahora, en el versículo 14 leemos pues de este encuentro, ¿no? Bueno, del 12 al 14 vemos este encuentro de los dos ejércitos, uno comandado por Abner, el otro por Joab. Se encuentran aquí en el estanque que estaba cerca de Gabaón, y de pronto a Abner, ¿sí?, se le ocurre una gran idea. Tuvo una gran ocurrencia este hombre llamado Abner. La primera ocurrencia fue colocar a Is-Boset como rey de Israel sin consultar a Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es que David fuera el rey de la nación de Israel. Pero en el versículo 14 vemos que a Abner se le ocurrió algo, y dice aquí la Biblia: y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Dice, entonces esto le propuso Abner a Joab, que se levantaran algunos jóvenes del ejército de él y otros de Joab para que combatieran, aquí dice la escritura, para que maniobraran, dice aquí la Biblia. Entonces Joab, que era un hombre también de un carácter algo fuerte, pues no podía quedarse atrás. O sea, me está retando Abner, ni modo que diga que no. Así que no me voy a quedar atrás. Así que Joab le contesta a Abner: sí, estoy de acuerdo, que se levanten y que se echen ahí una pelea, ¿no?, entre ellos. Entonces Joab accedió a la ocurrencia, a la locura de Abner, y entonces estos guerreros de ambos ejércitos pues se enfrentaron, y aquí dice la Biblia lo que pasó entre ellos. Bueno, Abner sugirió una especie de combate o duelo entre el grupo selecto de sus hombres con los selectos hombres también de Joab, y se enfrentaron ahí 12 de un lado y 12 del otro lado. Entonces, cuando los dos grupos de 12 se encontraron, el versículo 16 es un versículo muy fuerte, ¿no? Y nos dice que rápidamente pues se degradó este combate en un baño de sangre, porque cada uno, nos dice aquí el versículo 16, cada uno echó su mano sobre la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado pues de su adversario. Entonces cada uno agarró a su oponente de la cabeza, le clavó la espada en el costado, de manera que todos los que combatieron quedaron muertos, de los dos bandos al mismo tiempo. O sea, ninguno de los 24 hombres que se enfrentaron en este combate quedaron con vida. Entonces, esta fue una ocurrencia de Abner. O sea, como que mostrando, yo creo, como su carácter, ¿no? Yo soy el general del ejército, fui el general del ejército de Saúl por muchos años. Ahora ya no está él, es Is-Boset, yo lo coloqué como rey, pero aún así yo sigo siendo este hombre guerrero, valiente, ¿no?
y te propongo esto, Joab, que se enfrenten unos hombres tuyos con unos hombres míos. Y Abner le propuso esto a Joab, que maniobren delante de nosotros. La palabra maniobrar tiene un significado que nos revela la intención de Abner, y él lo que quería es reírse un poco, como burla o como placer, pero quería reírse un poco. Es decir, él quería divertirse al ver un combate entre sus hombres y los hombres de Joab. Era como un entretenimiento para este hombre. O sea, esto nos revela parte del carácter de Abner. Era una persona salvaje, era una persona de un carácter fuerte y era un guerrero, era una persona que le gustaba pues pelear contra sus enemigos y destruirlos, ¿de acuerdo? Entonces, Abner lo que quería era divertirse un poco. Quiero reírme para burlarme de aquellos que se mueran, de ver quién va a perder, y también por placer, o sea, por placer y por burla, quiero divertirme un poco. Así que Joab, te propongo que tomes a 12 de tus mejores hombres, yo tomaré a 12 de los mejores de parte mía y que combatan. ¿Qué te parece? Y Joab, ¿sí?, no quería quedarse atrás y le dijo: sí, adelante, claro que sí, que combatan, que maniobren delante de nosotros. Entonces, esta palabra maniobrar también significa jugar y diversión. Entonces, fíjense bien, lo que comenzó como un juego, lo que comenzó como una diversión, terminó en una batalla entre el mismo pueblo de Israel. Eso es algo lamentable, pero eso sucedió. Lo que empezó como un jueguito, lo que empezó como algo de diversión, terminó en una batalla entre todos los hermanos, porque a final de cuentas, aunque los de Judá habían ungido a David como rey, no dejaban los de Judá ser hermanos de los de Benjamín ni de los del resto de las tribus de Israel. Todos eran hermanos. Pero esto generó una batalla que podemos ver en todo este capítulo 2. O sea, esto se degeneró a una batalla muy sangrienta entre la casa de Judá, que apoyaban a David, contra la casa de Benjamín, que apoyaba a Is-Boset, y con las demás tribus de Israel. Entonces, todo empezó como un juego, como una diversión, ¿sí? Pero terminó en una batalla entre el mismo pueblo de Dios. Dice el versículo 17, la batalla fue muy reñida. O sea, después de que murieron los 24, 12 por parte de Joab y 12 por parte de Abner, después de esa muerte de esos 24, dice el versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día. O sea, no solamente murieron 24, sino murieron más. Fue muy reñida aquel día la batalla. Dice, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. De tal manera fue esta batalla que nos dice, por ejemplo, el versículo 30, que de David solamente murieron 19 más Asael, o sea 20. Pero el versículo 31 nos dice que de los de Benjamín, los que seguían a Abner, murieron 360 hombres. O sea, no fue solamente los 12 contra los 12, sino se desató una batalla, ¿sí?, entre hermanos. ¡Qué terrible! Pero vemos que lo que inició aquí como un acto de mucha hombría, de mucha valentía por parte de Abner, terminó desatando una batalla entre los propios hermanos, y eso está terrible. Así que vemos esta situación. Entonces, los hombres de David que estaban bajo el comando de Joab, ¿sí?, prevalecieron en esta batalla que siguió un baño de sangre muy, muy grande aquí en esto que vemos. Ahora, aquí tenemos que aprender algo que es muy importante. Fíjense bien, Abner fue quien dio lugar no solo a este jueguito, no solamente a esta batallita, 12 contra 12, a ver quién gana, ¿no?, sino que dio lugar a una pelea entre el mismo pueblo, entre hermanos. Eso está terrible. Bueno, pero aquí debemos de aprender algo, principalmente de Joab, y es lo siguiente, escuchen bien: para un Abner siempre habrá un Joab. Siempre habrá un Joab
quien le puede seguir el juego, ¿sí?, para desatar un conflicto. O sea, basta que tú tengas un ligero conflicto, siempre vas a encontrar a alguien que te va a seguir el juego para que sigas en ese conflicto y para que ese conflicto se vuelva más grande. Eso está terrible. De Joab tenemos que aprender muchas cosas y una es esta, que él no tuvo que darle lugar a lo que le estaba proponiendo en este caso Abner. Abner dijo, pues que se echen, como decíamos en la secu, ¿no? Que se echen un tiro aquí, vamos a la salida, ¿no? A la salida. Me acuerdo de Chacaritas. Decía, ahí estaban, ¿no? Ya todos ahí, el salón estábamos alrededor, ya se iban a pelear, ya estaban acá, y el Chacaritas. A ver todos, empiecen, quiero ver sangre, empezaba. Bueno, este Joab cometió un grave error al hacerle caso al reto que le estaba proponiendo Abner, porque esto no solamente desató la muerte de 12, sino de muchos hombres más, ¿no? Y esto fue porque Joab le hizo caso a este Abner. Por eso digo que para un Abner siempre habrá un Joab que le va a seguir la corriente. Le va a seguir la corriente y bueno, le puede seguir el jueguito, ¿sí? Y esto va a desatarse en un gran conflicto. Entonces, nos damos cuenta de esta situación. Fíjense bien, porque aquí lo que tuvo que haber hecho Abner es decir, pues no, o sea, ¿por qué voy a permitir que algunos de mis hombres peleen contra los tuyos? O sea, pues esa es tu ocurrencia, pues te quieres divertir un poco, quieres que haya algo que te divierta, que te entretenga, pues ponte a jugar valero o saca unas canicas o saca el balón de fútbol y nos echamos una cascarita, ¿no? Gol para si quieres. Pero esta situación de esta idea que generó este Abner era algo realmente diabólico, hermanos. O sea, era algo verdaderamente horroroso. Fue un juego que él organizó, este combate, ¿sí? Y esto fue una perversidad que existía en el corazón de Abner y él quería este conflicto. Y bueno, entonces este Joab no podía quedarse atrás. Pues ¿cómo? ¿No? Si este me está retando, yo también, ¿no? Me está retando, pues no me voy a quedar atrás. Va a ver que soy débil, ¿no? Que le dije que no, entonces va a decir, me tuvo miedo, le gané. Pues no importa que pensara eso Abner. Joab tuvo que haberse retirado. Lo que sucede aquí es algo importante que debemos de saber, que este Abner y Joab eran de un carácter idéntico, eran igualitos. Los dos eran hombres de batalla, los dos hombres eran crueles, los dos hombres eran comandantes de un ejército, uno de Isboset y el otro de David. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar el reto que me está proponiendo otro general que tiene el mismo rango que yo? Por supuesto que sí, vamos a entrarle a este combate. Entonces, Abner actuó de manera incorrecta, amados hermanos, y Joab todavía más por haber entrado en este juego, ¿sí?, que generó un conflicto tan grande entre todo el pueblo de Israel. Aquí debemos de aprender algo, hermanos. No nos metamos en conflictos. Porque a veces es muy fácil, hermano, como que enredarte en conflictos ajenos. Y cuando te enredas en conflictos que no son de tu competencia, ¿sí?, en conflictos que no tienen que ver contigo, pues es como hacerle caso a Abner y te constituyes en un Joab, ¿de acuerdo? Y muchas de estas situaciones se dan cuando en algunos momentos puedes llegar a escuchar algunas voces, ¿sí? Por ejemplo, en alguna situación que se presenta con quien tú quieras, con un familiar o con alguien de la escuela o aún dentro de la iglesia. Pero se presenta alguna situación y cuando no cuidas tu corazón y comienzas con amargura, con resentimiento, con rencor a hablar esto que ha sucedido, ¿sí? Sucede algo, que seguramente te vas a encontrar un Joab
que le va a entrar a tu juego y se va a liar contigo. Y cuando eso sucede, no te das cuenta que se está generando una batalla entre hermanos. Porque aquel que probablemente tú le comentaste, me pasó esto y aquello otro, si no es una persona espiritual, ¿sí?, tal vez ya lo contaminaste y esa contaminación va a generar una guerra, porque ya es alguien que supo algo y ahora él va a estar del lado de quien le contó la situación para atacar la otra parte. Entonces es muy delicado, y en esta batalla podemos ver como las bases de la batalla que pueden existir entre los hermanos. Cuando un Abner propone una cosa, ¿sí?, lo que sea, pero siempre habrá un Joab que le seguirá el juego. Siempre. Y espero que entre nosotros no haya ningún Joab que siga el juego de algún Abner por ahí. Que algún Abner de pronto proponga, es que yo pienso que es así, así, así. ¿Tú cómo ves? Sí, estoy de acuerdo. Y ya se encontró con un Joab que le siguió el jueguito a Abner. Y eso está terrible. Está terrible porque esto genera conflictos y esto genera, como vemos aquí, una batalla entre el mismo pueblo. Es muy delicado, hermanos. Esto que estoy diciendo es para personas que tengan madurez. Una persona que no tiene madurez no puede entender lo que estoy hablando y no le va a importar. Pero un Abner siempre va a hablar cosas y siempre tendrá un Joab que le va a seguir el juego. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces vemos esta situación aquí. Sigamos leyendo un poquito más, del 18 al 23. Dice aquí: estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón, es decir, con la parte trasera de su lanza, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Dice aquí la escritura. Bueno, Asael murió. ¿Quién era Asael? Asael era hermano de Joab, ¿de acuerdo? Y de este Abisai. Entonces, fíjense lo que genera el que un Joab le siga el juego a un, aquí voy a empezar con los nombres a decir uno por otro. Eso es lo que sucede cuando un Joab, ¿sí?, le sigue el juego a un Abner. ¿Qué sucede? Uno de los primeros que murió fue un muy cercano a Joab y fue su hermano Asael. Es decir, fíjense, para un Abner siempre habrá un Joab, pero cuando Joab le hizo caso a Abner en esta batalla inútil, en esta necedad, ¿de acuerdo? Quien se contagió y quien quedó contaminado, ¿sí?, con aceptar esta batalla fue su hermano Asael, y murió. Fíjense nada más, porque Asael se contagió tanto, ¿no?, de este asunto. Sí, que peleen, mi hermano Joab dijo que sí peleen, y entonces se contaminó con lo que decidió Joab. Como Joab le siguió el juego a Abner, hubo una persona que también se contaminó, y en este caso fue Asael. Y Asael entonces se decidió el perseguir a Abner. Dijo: bueno, y seguimos peleando en esta batalla. Versículo 17, los hombres de David prevalecían sobre los de Abner. Y entonces este hombre Asael dijo: este es el momento para matar a Abner.
y lo voy a perseguir. Voy a utilizar mis habilidades naturales. Soy un buen corredor. ¿Qué los 400 kilómetros? ¿Qué el maratón de los 20 y tantos kilómetros, no? Este hombre era ágil para correr y comenzó en su persecución contra este Abner, ¿de acuerdo? Y vemos que en el encuentro, en esta contaminación de Asael, porque Joab aceptó seguirle el juego a Abner, cayó muerto. Asael murió. Y esto sin duda alguna le pesó muchísimo a Joab, ¿sí? Porque pues podemos decir que también fue parte de la culpa de Joab. ¿Por qué? Porque contaminó a su hermano Asael. ¿De qué manera lo contaminó? Al seguirle el juego a este Abner. ¿Sí vamos bien? ¿Van conmigo? Entonces, qué terrible, hermano. Por eso la Biblia nos enseña algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 6. Este capítulo nos habla de los conflictos que existen entre los santos. Vamos a ir rápidamente. Quiero enfocarme principalmente en el versículo 7, pero para leer el contexto, leamos del versículo 1 y nos detenemos un poco en el 7. Dice aquí: ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice: ¿o no saben que los santos dan de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Porque a veces los conflictos entre los santos, hermanos, entre nosotros como hermanos, a veces son puras tonterías, en serio. Se los digo así abiertamente. Muchos conflictos que pueden llegar a existir entre nosotros son puras tonterías. Son cosas ridículas. Pero aquí Pablo comienza a tocar este tema y dice, o sea, no son dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Sigamos leyendo. Dice: ¿o no saben que los que no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice: si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, y fíjense lo que dice aquí, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos, lo digo. Dice: pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, que los hermanos de Corinto, ¿sí?, tomaban a cualquiera, ¿no? O sea, había un conflicto y de pronto: ay, señor, usted, el que va ahí con las tortillas, venga por favor. Oiga, fíjese, me enseñó la lengua. ¿Cómo lo ve? ¿No? No me saludó. ¿Cómo lo ve? Y pues el señor pues dale un coscorrón, ¿no? Tú también enséñale la lengua. ¿De acuerdo? O sea, Pablo dice, cuando se tienen que juzgar cosas, ponen, dice el versículo 4, está tremendo, dice, ponen a juzgar a los de menor estima en la iglesia. Por eso aquí también es muy delicado este asunto, porque cuando hay una situación, no puedes ir con el que se te ocurra y decir: ay, fíjate que, ¿no? No puedes ir con el que se te ocurra. Pero eso sucede, ¿no? En una ocasión un grupo de personas llegaron conmigo: es que traemos a los ancianos de la iglesia y queremos hablar y tocar este tema. ¿Cuáles ancianos? Para ser un anciano, hermano, se requiere de mucho peso en la iglesia, de verdad. O sea, no a cualquiera: a ver, tú eres anciano, tú también. Y tenemos mucha sabiduría espiritual. No hay sabiduría espiritual en muchos, hermano. Esa es la verdad. Muchos que estimamos como sabios no tienen nada, están en pañales todavía. Esa es la verdad. Pero a veces estimamos a la gente y decimos: ay, es que este es muy sabio, puede juzgar perfectamente la situación entre nosotros. Mentira, está en pañales. Necesitamos mucho de la vida de Dios para comprender muchas situaciones, amados hermanos, que suceden en la iglesia.
Y necesitamos a gente de mucho peso y de mucho historial en la presencia del Señor para considerarlo como un anciano. No a cualquiera se le dice anciano. ¿Quién es un anciano? Es un obispo, es alguien que vigila por la iglesia. Pero no todos tienen la capacidad para vigilar en la iglesia. Esa es la verdad. Ahora Pablo dice, ¿alguno entre ustedes anhela avispado? Buena obra desea. Pero tenemos que perseverar en eso. No es así como decir, a ver, ¿cuántos se inscriben para que sean obispos? Ah, pues yo. Y les damos un cursito de 2 días y ya son ancianos. Eso no se da así, hermanos. Eso se da con los años y con el tiempo y con la vida rica que tú obtengas de Cristo. Para poder juzgar las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, acuérdense que son cartas como pastorales, ¿no? Las que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. Y Pablo le decía a Timoteo algo que me ha pesado mucho en este tiempo y que lo he tomado muy en cuenta. Dice, cuando vayas precisamente a colocar a un obispo sobre la iglesia, dice, que no sea un neófito. Y la palabra neófito no es una ofensa, no estaba diciendo Pablo ahí algo raro a Timoteo. Un neófito es una persona que tiene poca experiencia en el Señor, un recién convertido. Y a veces podemos pensar, bueno, pues aquí ya hay mucha gente que tiene 15 o 20 años, o desde que son niños son cristianos y ya se casaron, ya tienen hijos. ¿Puede ser un buen anciano? ¿Puede ser una buena anciana? No. Un neófito, ¿sí?, es aquella persona que aunque se diga cristiana y tenga muchos años de cristiano, ¿sí?, no tiene un peso en el Señor. No se le puede delegar nada, amados hermanos, porque puede caer en tentación, dice Pablo, y en lazo del diablo, porque se le sube. Le puedes encargar las escobas y se le sube. Es un neófito. A la primera puedes dejar ver que son neófitos todavía. Aunque digan, tengo 8, tengo 15, tengo 20 años como cristiano, muchos pueden seguir siendo neófitos. Porque a la primera que se les encarga algo, de pronto se les sube todo el asunto. Y eso Pablo se lo enseñaba a Timoteo. No pongas a un neófito, porque si pones a un neófito a cargo de algo, ¿qué crees? Puede caer en tentación y en lazo del diablo. ¡Qué tremendo! Entonces la elección de los ancianos, amados hermanos, no es así como que me caes bien. Qué bien, me gusta cómo utilizas la escoba, la haces re bien, ¿no? No es así. Entonces Pablo aquí dice, regresando a 1 de Corintios 6, dice que, entonces aquí en el versículo 4, dice, ponen a juzgar a los de menos estima en la iglesia, o sea, al hermano que viene cada 15 días. Hay una situación y vas con el hermano que viene cada 15 días. Hermano, vengo a decirle algo. Pues a ver, dime, ya tengo como 2 semanas que no leo la Biblia, pero pues a ver qué se me ocurre y te digo algo, ¿no? Lo que se me ocurra, ahí te lo suelto. O sea, a los de menos estima en la iglesia consideras para juzgar situaciones. Y luego dice Pablo en el versículo 5, dice, ¿no hay sabio entre ustedes que pueda juzgar estas situaciones? Pero a veces consideramos a los de menor estima, hermanos, y no es un menosprecio de Pablo, pero esa es la verdad en la iglesia. Y luego dice el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esto todavía está más terrible, que alguna situación la expongas con gente que no tiene temor de Dios, que no son cristianos. Y versículo 7 dice, así que por cierto, dice, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Qué tremendo, dice Pablo aquí. Mejor sufre y que te defrauden. Ya, ni modo. Pasa por alto esa situación, que te defrauden las veces que te tengan que defraudar y que te agravien las veces que te tengan que agraviar. Pero ya pasa por alto esa situación. Qué tremendo lo que dice Pablo. Entonces nos damos cuenta que eso es lo que tuvo que haber hecho Joab y no seguirle el juego a Abner. Porque dentro de esto se desató una guerra entre hermanos
y desafortunadamente murió un hermano cercano a Joab, Asael. Qué tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces está terrible lo que estamos viendo aquí, pues en 2 de Samuel. Todo porque un Abner siempre se va a encontrar a un Joab que le va a seguir su jueguito. Y eso está terrible. No le sigan el juego a nadie, hermano. Una persona ofendida, una persona con amargura es muy peligrosa para ti. Es muy peligroso. Una persona que tiene amargura, que tiene resentimiento, que tiene queja, que señala, es muy peligroso para tu vida. Puede ser ese Abner o puede llegar a ser un Joab. Entonces, eso sí es muy delicado, muy delicado, amados hermanos, porque, insisto en esto desató una batalla entre hermanos. Qué rudo. Pero bueno, que Dios nos guarde. Entonces vemos esta situación. Entonces, Asael murió. Él se contaminó con la decisión de su hermano Joab. ¿Cuál fue la decisión de Joab? Seguirle el juego a Abner. ¿De acuerdo? Y en esta contaminación Asael murió. ¡Qué horror! Murió ahí. Bueno, vamos a leer un poquito más acá. Entonces, pues Abner, a final de cuentas, mató a Asael y bueno, esto fue lo que sucedió. Y vemos esto. Entonces, ya del versículo 24 al 28 hubo como una aparente paz. Leamos estos versículos 24 al 28. Dice aquí: Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. ¿Por qué lo siguieron? Porque pues, mataron a su hermano, a Asael. Entonces, pues Joab y Abisai, como que ahí yo creo que despertaron. Oye, ya murió ¿por qué le hice caso al Abner? ¿Por qué le hice caso? Ya mataron a mi hermano. ¡Ah! Y ahora con furia y con enojo, Joab otra vez inicia la persecución, y Abisai también, que era de un carácter también muy fuerte, fueron a perseguir a Abner. Dice aquí el versículo 24. Dice: Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Dice: y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, y dice, e hicieron alto en la cumbre del collado. Dice: y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? Ahora sí. El Abner hablaba de amargura, pero andaba de muy picudo al principio. Pues que combatan, que maniobren. Si tú eres igual general del ejército de Davidcito, pues órale, que combatan, que maniobren. Aquí 12 tuyos y 12 míos. A ver quién es más picudo, a ver quién los ha entrenado mejor, a ver quién tiene más resistencia, a ver cuántos sobreviven en esta batalla. Pero ahora el Abner ya estaba aquí de chillón. ¿No sabes tú que al final será amargura? Pues claro que sí, amados hermanos. Toda batalla entre hermanos, el final es la amargura si no cuidamos nuestro corazón. Siempre. Está terrible, hermanos. ¿No creen? Bueno, es que los estoy viendo si están despiertos, nada más. Bueno, entonces, aquí sigue hablando Abner y dice: ¿no sabes tú que al final será amargura? Pues claro que sí, tontín. Dice: ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Ahora sí le salió lo muy hermano al Abner. ¿No te das cuenta que eso está contra, no está bien esto de seguir persiguiendo a los hermanos? Ya, Joab, agarra la onda, deja de perseguir a tus hermanos. El que lo había provocado todo era el Abner, pero aquí estaba. Versículo 27. Y Joab respondió: vive Dios. Ahora sí se escuchó bien evangélico. Vive Dios. Dice: que si no hubieses hablado,
Dice, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos, también dijo Joab, desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo. Y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Dice aquí hasta el versículo 28. Entonces, aquí podemos ver que hubo como que cesó un poquito la batalla, pero vemos que otra vez se intensificó más adelante. Pero vemos aquí esta situación, ya hasta que perecieron algunos fue cuando Abner como que se dio cuenta, oye, esto va a acabar en amargura, ya deja de perseguir a los hermanos. Pero el que había iniciado todo este asunto fue Abner. Fue Abner. Este hombre, hermanos, está terrible. Pero Joab también cometió un grave error al seguirle el juego. Por eso la Biblia también nos enseña, vamos a leer un versículo, Proverbios 26, 17, rápidamente. Proverbios 26, 17. Dice aquí, fíjense lo que dice aquí. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Nunca he agarrado un perro por las orejas, no sé qué sucede, pero ha de ser algo muy trágico. Entonces dice aquí, esto es lo que tuvo que haber hecho Joab, o sea, ¿yo qué voy a andarle agarrando las orejas al Abner? ¿No? O sea, yo que él quiere echarse una batalla, pues hay que agarre de sus propios hombres y que se echen ahí un tiro entre ellos, pero a mí, ¿por qué me mete? Entonces el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Hermano, no te metas en pleitos ajenos, ni en pleitos y mucho menos en ajenos. No nos metamos en pleitos y mucho menos en ajenos, porque vamos a experimentar lo que es agarrar al perro por las orejas y no queremos eso. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a Asael. Eso fue lo que le pasó a Asael y por eso murió. Por eso Abner lo mató, porque Asael comenzó a perseguir a Abner. ¿De acuerdo? Lo comenzó a perseguir y fue lo que le pasó a Asael. ¿Por qué? Porque Asael se dejó contaminar y se metió en pleito ajeno. Pues el que aceptó la batalla fue Joab. Pues hermano, pues ahí va el Abner. Si le tienes tantas ganas, persíguelo tú, ¿no? Yo aquí te espero a ver cómo te va. Pero nos damos cuenta que no, Asael se contaminó por la necia decisión de Joab de seguirle el juego a Abner y cayó muerto. Es decir, que Asael agarró al perro por las orejas porque se metió en pleito ajeno y se contaminó. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando tú le das oídos a la voz de un pleito ajeno, estás agarrando al perro o al cuerno por los toros. Yo creo que también se aplica. Entonces vemos esto que pasó acá. Bueno, hubo un pequeño momento de paz aparente, pero no fue así. Nos dice aquí del versículo 29 en adelante, dice, Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, ¿sí? Y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, es decir, hubo 20 muertos por parte del ejército de David, los que eran comandados por Joab. Dice, mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. O sea, el seguirle el juego a Abner terminó en tragedia. 360 por estar proponiendo cositas el Abner. Por eso proponer cosas es muy delicado, hermanos. Y más ahí por mostrar acá quién soy, ¿no? Bueno, dice el 32, dice, tomaron luego a Asael, dice, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos,
y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra, o sea, esto continuó, les digo, hubo un pequeño periodo de paz, pero la guerra continuó. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero, dice, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y bueno, podemos ver que la guerra y la batalla siguió avanzando. Ahora, en este versículo 1, capítulo 3, versículo 1, con esto voy terminando. Este versículo 1 también nos habla, es parte de la continuación del 2, por eso lo estoy tocando ahorita. Pero este versículo 1 refleja, amados hermanos, la realidad de la vida de muchos cristianos el día de hoy, en la actualidad. Y es una guerra salvaje, ¿de acuerdo?, entre la carne y entre el espíritu. Porque aquí la casa de David representa el reino de David, mientras que la casa de Saúl representa el reino de Saúl, ¿de acuerdo? Y representa a la carne. Entonces, aquí podemos ver que siempre va a existir, ¿sí?, una larga guerra entre lo espiritual y lo carnal. Va a ser muy larga. ¿Hasta cuándo va a durar esa batalla? Hasta que muramos. Hasta ese punto, la batalla entre la carne y el espíritu se llevará a cabo. Por eso dice Gálatas capítulo 5, vamos a leer rápidamente Gálatas capítulo 5, donde se habla de esta lucha entre el espíritu y la carne. Dice Gálatas 5, versículo 16, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, dice aquí la escritura. Entonces, Pablo aquí nos está ilustrando, ¿sí?, esto que está aquí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, la guerra entre la carne y el espíritu, la guerra entre la casa de David que prevalece y que se fortalece, y la casa de Saúl que se va debilitando. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y saber que la carne, amados hermanos, pues se va debilitando. Día con día nuestra carne se debilita hasta que muramos, esa es la verdad. Pero tenemos que caminar día con día como la casa de David, fortaleciéndose. La palabra dice que debemos de ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. Es decir, que nuestro espíritu humano, que es nuestro hombre interior, tiene que ser fortalecido con el Espíritu Santo de Dios. Mientras que la casa de Saúl, que es este cuerpo, se corrompe y se deteriora día con día. Cuando hablamos de este joven amalecita, tocamos ampliamente el asunto de la carne, pero aquí lo volvemos a encontrar ahora de esta manera. Esta guerra que fue muy larga, dice el versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl, que representa el reino de la carne, ¿sí?, y la casa de David. Pero David, y la casa de David que representa el reino del espíritu, pero David se iba fortaleciendo. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu, tiene que fortalecerse, y la casa de Saúl se iba debilitando. O sea, nuestra humanidad, nuestra carne, tiene que ir menguando día con día para que solamente sea fortalecido y pueda crecer nuestra vida espiritual en el Señor. Entonces, nos damos cuenta que esta batalla fue una necedad, amados hermanos, fue una necedad. Pero esto que nos quede muy grabados, hermanos, para un Asael siempre hay un Joab, siempre. Y debemos de mantenernos con mucho cuidado para no entrar en jueguitos necios que pueden terminar en la destrucción y en la guerra, en la batalla entre muchos hermanos. Está terrible esto, pero es lo que aprendemos de este conflicto entre Joab y Asael, que se desató una batalla terrible y continuó. Aquí en el capítulo 3, versículo 1, podemos ver que fue muy larga esta batalla entre la casa de Saúl y la casa de David. Solamente todo esto surgió por este hombre Abner, que quiso jugar tantito, quiso relajarse un poco.
Pero bueno, podemos ver que tuvo un Joab que le siguió la corriente y se desató todo esto. Pues bueno, hemos terminado con este capítulo 2, seguiremos avanzando un poquito más. Nuestro objetivo es llegar hasta el capítulo 5, donde David es coronado ya como el rey de la nación de Israel, porque recordemos que estamos estudiando la genealogía de Jesucristo y estamos en Mateo capítulo 1, versículo 6, donde se habla de el rey David. ¿Por qué David llegó a ser rey? Bueno, tuvo que ser refinado por Dios, tuvo que ser tratado por Dios, no solamente como pastor de ovejas, sino también en el desierto huyendo de Saúl, para que Dios pudiera forjar a un hombre que estuviera a cargo de toda la nación de Israel. Así que vamos a dejarla aquí y pues después continuamos con lo demás. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por lo que tú nos dejas ver en tu palabra. Señor, pues en el nombre de Jesús sabemos que, Señor, pues hay situaciones que no se pueden evitar, pero, Señor, aprendemos sabiduría por parte tuya. Gracias, Señor, por tanta sabiduría que hay en tu palabra. Y te damos gracias que no te reservas nada de lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, de verdad por la sabiduría celestial que está expresada en tu palabra, Señor, porque tú eres el que nos aconseja, tú eres el consejero y tú eres el mejor que nos puede aconsejar para muchas situaciones en nuestra vida. Señor, te bendecimos y te damos gracias también porque sabemos, Señor, que el Espíritu prevalecerá. Amén, Señor. No queremos darle lugar a nuestra carne, sino que suceda lo que dice aquí tu palabra. Señor, la casa de Saúl, Señor, se iba debilitando, mientras que la casa de David se fortalecía. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece el espíritu de cada hijo tuyo, Señor, de cada familia, de cada persona en esta iglesia local. Señor, y gracias porque sabemos que el destino de nuestra carne es la muerte, Señor, para recibir un cuerpo glorificado semejante al tuyo en gloria. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos, oh Cristo. Tú eres el Rey, Señor, y subimos a Hebrón para tener comunión contigo, para que tú seas alabado, elogiado, Señor, y se te presenten acciones de gracias. Te amamos, Jesús. Amén. Amén.